Buenas tardes a todos los seguidores del canal. Vamos a hacer otro de estos videos breves, cortos. Después dejaremos referencia en un link de algún otro video previamente subido más extenso, donde se trate más ampliamente el tema en general. Este es un tema no tan mencionado en la bibliografía y se refiere a la situación de estados límites de servicio. El control de espesor de fisuras para losas de hormigón armado o concreto armado. En particular vamos a mencionar el criterio del Comité ASI 224. Nosotros hablábamos en videos previos del control de fisuración en elementos traccionados tensores y en elementos flexionados vigas. En particular, en las vigas ya visualizábamos que había una dispersión importante entre los distintos ensayos y que por lo tanto cualquier ecuación de diseño que aplicáramos tenía un grado de aproximación relativo, ¿no? En los ensayos realizados en laboratorios sobre losas armadas en dos direcciones, que son menos numerosos que los de vigas, las mediciones de espesores de fisuras muestran una, como es de esperar, importante dispersión. En el espesor que determinamos de las fisuras intervienen, aparte de las cargas aplicadas, las deformaciones impuestas por contracción, fluencia, en la magnitud de las cargas permanentes que generan una mayor intensidad de las deformaciones de fluencia lenta, la restricción a las deformaciones. Entonces no podemos esperar una gran exactitud en el cálculo o estimación del espesor de fisuras. El Comité ASI 224 nos muestra una tabla, la tabla 4.1, donde establece guías para anchos de fisuras razonables en hormigón armado bajo cargas de servicio. En función de las condiciones de exposición, los anchos de fisura en pulgadas o milímetros. Por ejemplo, vemos que para condiciones de exposición de aire húmedo, suelo o humedad, el ancho de fisura es de 0,30 milímetros. Estos son espesores de fisuras considerados razonables para condiciones típicas en la cara traccionada de la losa. Pero hay otro aspecto a considerar, que es el aspecto estético. Respecto de esto, el ingeniero Calavera en sus publicaciones nos muestra esta tabla, en donde en ordenadas tenemos distancia mínima situada del observador a la losa, por ejemplo, y distintas rectas que se corresponden con edificios de diferentes usos. Viviendas, las 5, edificios de aparcamientos, de cocheras, 2, edificios públicos de prestigio, 8. Entonces, marqué simplemente una persona a 3 metros de distancia puede percibir en un edificio de viviendas fisuras de hasta 0,3 milímetros, ¿sí? Y eso podría empezar a generar algún tipo de inquietud eventualmente. Por supuesto que en un edificio comercial, por el contrario, recién percibiría esas fisuras a 3 metros de distancia para valores del orden de 0,4 milímetros o mayor, y en una cochera para valores sustancialmente mayores. Es decir, que depende del uso del proyecto que estemos tratando, estará implícito el límite aceptable en el espesor de fisuras. Esto es bastante subjetivo, ¿no? Como valores de referencia se puede hablar entre 0,25 y 0,30 milímetros para viviendas, se podría considerar como valores aceptables. Ahora bien, ¿qué herramientas tenemos para el control de fisuras en losas? Según lo que plantea el Comité ASI 224, las ecuaciones que se han visto previamente para estimar espesores de fisuras en vigas subestiman los probables espesores que se pueden desarrollar en losas armadas en dos direcciones. Según ensayos de Naue y Blair del año 1971, se
finalmente se desarrolla una expresión empírica, de naturaleza empírica que vamos a ver, donde podemos llegar a estimar espesores en función de las variables más relevantes. Entonces, ¿cómo procedo a verificar espesores de fisuras en losas? En las losas y placas armadas en dos direcciones, los espesores de fisuras son controlados fundamentalmente por el nivel de tensión en la armadura bajo cargas de servicio. En esto no hay ninguna diferencia con respecto a las vigas, y por la separación de armaduras en cada dirección ortogonal, asumiendo una losa cuadrada rectangular o correctangular. La variable recubrimiento libre, que es tan importante en vigas, es prácticamente una constante en losas, en general cercana a 2 centímetros, ¿sí? 2, 2,5, 3 centímetros. Entonces, a partir de ensayos y del análisis de los datos y resultados sobre losas, Nau y Blair obtuvieron una expresión adecuada para predecir el espesor máximo de fisuras en losas y placas. El espesor máximo está dado en función de una constante por un coeficiente K que tiene que ver con las condiciones de tipo de carga y condiciones de borde de la losa en cuanto a la restricción a la deformación, un coeficiente beta que tiene que ver con el cociente de la distancia entre el eje neutro y el fondo de la viga, la cara traccionada, y H2 dividido H1, que es la distancia entre el eje neutro y el baricentro de las armaduras, por Fs, que es la tensión de trabajo de las armaduras para el nivel de cargas de servicio, por la raíz de G1, donde G1 se denomina índice del emparrillado. Entonces acá visualizamos en una viga de ancho BW, altura H, cómo se define C, la profundidad del eje neutro, cómo se definiría los valores de H2 y H1, cuyo cociente nos da el valor de beta. Habitualmente beta no se calcula de esta manera en estado 2, BW sería 1 metro para losas, sino que se estima. Entonces, nuevamente observamos la expresión de omega. Vamos a ver a continuación en la próxima imagen cómo se conforma el índice de emparrillado, y respecto de los coeficientes, los valores de K, tenemos que el coeficiente llamado de fractura toma un valor de 2,8 por 10 a la menos 5 para losas y placas cuadradas de acción bidireccional restringidas y uniformemente cargadas, y podemos ver en la tabla 56 para otros tipos de carga concentradas, uniformemente distribuidas y formas, y condiciones de borde, con relación de lados menor a mayor, los valores de K que sugiere adoptar en su expresión, que van desde 1,6 a 4,2. Entonces tendríamos que en todo caso consultar, evaluar en nuestra losa cuál es la relación, la condición de borde que tenemos. Las cargas generalmente son uniformemente distribuidas, y en función de la misma y la relación de lados obtener el valor de K. Con respecto al valor de beta, se suele no calcular en estado 2, sino que se adopta un valor, el cálculo nos da valores entre 1,20 y 1,35, se suele adoptar un valor de 1,25. Con respecto a la tensión Fs, la tensión de las armaduras para cargas de servicio, se suele tomar como, en forma aproximada, como un 40% de la resistencia de fluencia especificada para el acero de esas armaduras en megapascales. Y el índice de emparrillado se define como vemos. dB1 sería el diámetro de la armadura en la dirección que estamos analizando la fisuración, S2 es la separación de las armaduras en la dirección ortogonal, ROT1 es la cuantía de armadura en la dirección que estamos analizando, ¿sí? Sería la armadura por metro de ancho dividido 12 veces dB1 más 2C1, donde C1 es el recubrimiento libre de hormigón medido desde la cara traccionada del hormigón hasta el borde más cercano de la barra de armadura en la dirección 1. Y DC es el recubrimiento del hormigón medido al centro de la primera capa de armadura. Entonces, el dB1 por S2 sobre la cuantía en la dirección 1 es igual a S1 por S2 por DC por 8 sobre pi dividido dB1.
donde S1 es la separación de las armaduras en la dirección en la cual estamos analizando las solicitaciones y normal a la cual se van a producir las fisuras, y S2 sería la separación en la dirección ortogonal de las armaduras, todo en milímetros. Acá tenemos, para comprender la nomenclatura, armaduras en la losa en dos direcciones, la fisura en verde, estamos evaluando en la dirección 1, la fisura es normal a esa dirección, la separación en esa dirección de la armadura es S1 y en la dirección normal es S2. Vamos a evaluar el espesor de las fisuras en la dirección 1, que es la armadura en una losa, es la armadura que esté más descendida, más baja. De la expresión que vemos del índice de parrillado se visualiza con claridad que con mayores valores de S1 y S2 se van a incrementar el valor esperable de fisuras máximas. Es decir, que una de las variables que podríamos manejar si los valores de omega son mayores a los esperados o permitidos es hacer una corrección en la separación entre armaduras en la losa S1 y S2. En general se puede asumir muchas veces S1 igual S2. Bueno, este sería el planteo, el enfoque es muy simple. Hasta uno puede partir de la expresión anterior, fijar un espesor de omega, ¿sí?, que no queremos superar, y en función del diámetro de armadura de B1 que hemos adoptado, asumiendo que S1 es igual a S2, obtener la separación máxima para no superar ese espesor de fisura deseado. Y chequear que ese diámetro de armadura con esa separación cumpla la condición última, naturalmente. Bueno, simplemente acá terminamos la presentación. Espero que tengan un buen fin de semana. Gracias.